Aleluya, hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Antes de poder empezar, les invito a poder orar y dar gracias al Señor por este día en el cual nos ha dado para poder alabar, adorar y aprender de su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por este día, el cual tú nos das, Señor, donde tú provees, Señor, la vida en este momento. Y seguro durante el transcurso del día provees también el alimento para tus hijos, Señor. Sigue, Señor, obrando, Señor, en medio de esta reunión, donde en el lugar en el que estemos, en la posición en la que estemos, podamos, Señor, alabarte y adorarte y así también aprender de tu palabra para poder hacerlo en nuestra vida diaria. Gracias, Señor. Bendice esta reunión de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Continuemos entonces, mis hermanos, con un coro de adoración, el cual dice: Dios viene a mí. El Señor viene hacia nosotros, a veces cuando estamos solos, a veces cuando no esperamos las cosas que pasen. El Señor viene a nosotros. La presencia del Señor y quita mi temor. Cuán bendecidos son esos momentos cuando mi se acerca a mí. No me enfrento a grandes desafíos cuando no sé por dónde. Gracias, Señor, por acercarte a nosotros cuando estamos en grandes desafíos, cuando el orgullo, Señor, a veces nos quiere ganar a nosotros a través de muchas cosas que podamos realizar. Tú, Señor, ponnos siempre, Señor, como dice esa frase, los pies sobre la tierra. Ayúdanos, Señor, a depender cada día más de ti en medio de toda situación, no solo cuando las cosas estén buenas o las cosas estén satisfactorias para nosotros mismos, sino también cuando de repente las cosas están difíciles o donde, Señor, tú nos das lo justo y necesario. Te demos gracias a ti por todo, por cualquier situación que estemos pasando, sea de enfermedad,
sea, Señor, de alegría, de gozo, de tristeza. Tú, Señor, conoces y sabes todo. Tú suministras siempre a tus hijos lo que necesitan. Oro, Señor, por el cuerpo de Lovial en medio de todo este tiempo que estamos pasando. La mayoría, Señor, en el mundo actual. Tú puedas, Señor, afirmarnos cada día más a través de tu palabra, a crecer cada día más, Señor, a no dudar, Señor, a tener firme siempre que tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender esa gran verdad, que tú eres eterno, que tú eres creador, preservador y gobernador de todo, Señor. Solo a ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos de Lovial. Tú sigues cuidándolos, Señor. A pesar de yo no estar en este momento en el país de Chile, sino estar aquí con mi familia, yo sé que tú sigues cuidando de ellos. Porque tú, Señor, lo puedes hacer nada más. Te encargo esa oración a ti, Señor. Gracias por eso, Señor. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Doy gracias a Dios por el momento en el que Él me está dando con mi familia. A pesar de que ustedes saben que en cualquier parte del mundo está habiendo muchos contagios, y doy gracias a Dios porque Él ha permitido que esté bien hasta el momento, que no me haya pasado nada. Y también doy gracias porque este momento en el cual yo estoy con ellos, a veces hasta de repente me veo un poco gordito, subido de peso, porque ustedes saben cuando uno va con su mamá, cómo la madre y el padre te tratan de una manera como si fueras un niñito recién nacido. A pesar de que tú tengas muchos años, siempre un padre y una madre te van a cuidar. Y doy gracias a Dios por eso. Y doy gracias a Dios también por ustedes al compartir algunas cosas que a ustedes les han pasado cuando me escriben. Me da mucha alegría y reconforta mi alma el saber que cada uno de ustedes está bien, y al poder llegar, poder abrazarlos, ir verlos, poder decir gracias, Señor, por lo que has hecho y seguirás haciendo hasta el momento. Eso es lo que quiero compartirles en parte de mi testimonio. Y también después, ya cuando yo llegue a Chile, hay nuevas cosas que vamos a realizar, nuevas cosas que vamos a hacer, proyectos que siempre estén bajo la voluntad del Señor, y que todo lo que el Señor permita que el cuerpo de Lovial lo haga, gloria sea para nuestro Dios. Así que continuemos alabando y adorando a nuestro Señor con otro coro maravilloso, el cual dice que tenemos que obedecer y confiar en el Señor. Cantemos juntos. Al andar con Jesús en su justicia, en la senda su gloria se ve. Aleluya. Y su voz he de oír, promete vivir con aquel que obedezca por fe. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, en la regla materna, para andar en la luz. Aleluya, gloria al Señor. Quien mira en Jesús ni una sombra verá, su presencia le iluminará. La presencia del Señor nos ilumina cada día que pasamos. Nos disipa el amante del Señor. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, en la regla marcada, para andar en la luz. Aleluya, mas sus dones de amor nunca veré. Si rendido no vais a soltar. Y dámosle al Señor eso. Que a sus leyes divinas es fiel. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, en la regla materna, para andar en la luz.
mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar. Si rendidos no vais a soltar, vayamos rendidos al altar del Señor. Que a sus leyes divinas es fiel. Seamos fieles a las leyes del Señor y Él nos va a bendecir. Obedecer y confiar solo en Jesús, en la reina marcada para andar en la luz. Digámoslo otra vez, tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, en la reina marcada para andar en la luz. Aleluya. Tenemos que obedecer y confiar solo en Jesús, en la regla marcada para andar en la luz. Oremos para poder pasar a la palabra del Señor, la cual nos va a instruir, corregir y redarguir. Gracias, Señor, porque al cantar estos coros, Señor, tanto de adoración como de alabanza, y no solo el día domingo, sino cada día en la semana, al poder nosotros leer tu palabra, al cantar salmos, al leer los salmos, podemos, Señor, darte gloria, honra y alabanza y adoración. En este momento, Señor, al poder escuchar tu palabra, cuando me corrigió a mí primero, Señor, y yo ahora al exponerla a tu pueblo, también sea, Señor, de corrección para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo hable a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Continuando entonces, mis hermanos, con la palabra de Dios, recordando solo que la semana pasada vimos que la palabra de Dios en el capítulo 7 de Mateo nos enseñó que antes de juzgar a alguien, tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos y después de haber hecho un cambio en nosotros, recién podemos corregir a otros con misericordia. Hoy vamos a ver en el mismo capítulo 7, donde también los versículos que nos vamos a leer en esta oportunidad nos va a dar otra enseñanza. Y el versículo 24, 26 hacia adelante nos dice esto. Cualquiera pues, o sea, cualquier persona que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, Jesús le está diciendo a sus discípulos y a todos los que estaban ahí con él, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Hoy vamos a ver una enseñanza la cual dice, ¿quiénes son verdaderamente del pueblo de Dios? ¿Quiénes son verdaderamente del pueblo de Dios? Hay dos tipos de hombre dentro del pueblo de Dios. Una cosa es estar dentro del pueblo de Dios, dentro de una iglesia, dentro de cualquier institución, pero otra cosa muy diferente es pertenecer y ser parte del pueblo de Dios. Es como cuando alguien entra a trabajar en un establecimiento cualquiera, pero solo trabaja cuando lo está viendo el jefe. Cuando el jefe está en el trabajo, él comienza a hacer muchas cosas, pero cuando no está, él ni se preocupa por trabajar. Entonces esta persona, él está dentro del establecimiento, trabaja en el establecimiento, pero no se hace parte, no disfruta de estar dentro de este trabajo, de este establecimiento. Algo parecido hay dentro del cristianismo globalmente. Hay mucha gente que está dentro del cristianismo, pero no disfruta de ser un verdadero cristiano. Hay muchos ejemplos en la Biblia que nos demuestran esto, que dentro del cristianismo hay gente, como la semana pasada, como Jesús recalca la hipocresía, hay mucha gente así dentro de la iglesia. Uno de los ejemplos tenemos, de los muchos, Saúl estaba dentro del pueblo de Dios, dirigió el pueblo que Dios le había encargado como rey, pero su orgullo y su desobediencia hicieron que él estaba dentro del pueblo, pero no se hizo parte y no disfrutó verdaderamente
de estar dentro, pertenecer del pueblo de Dios. Por eso ustedes saben cómo terminó él. Terminó muy mal. Teníamos, por ejemplo, a Ananías y Zafira. Cuando comenzaban siendo parte del pueblo de Dios, ellos habían recibido las enseñanzas de los discípulos, pero le mintieron a Dios. Cuando vendieron una propiedad que ellos tenían y obtenieron un dinero por esa venta de esos terrenos, y cuando fueron a entregar este dinero, ellos mintieron. Ellos estaban dentro del pueblo, pero no disfrutaron, no pertenecían porque le mintieron. Pensaban que le iban a mentir a Dios, al Espíritu Santo. Y ustedes saben cómo terminaron ellos. Murieron uno tras de otro. Tenemos un caso muy conocido, que seguro lo conoce mucho, que es el caso de Judas. Él estaba dentro del grupo de los 12 discípulos. Dentro hacía milagros, hacía muchas enseñanzas, todo. Pero no disfrutaba de ser parte, de pertenecer al pueblo de Dios. Y ustedes saben cómo terminó Judas. Por eso mismo este capítulo nos enseña y nos dice de esto. ¿Quiénes son verdaderamente los del pueblo de Dios? El versículo 22 nos dice algo y nos advierte. La palabra del Señor siempre nos dice las cosas claras. Miren lo que dice el versículo 22. Mucha gente me dirá en aquel día donde el Señor va a juzgar, que se le conoce como el tribunal de Cristo. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor. No profetizamos, profetizar es no predicamos, no, nosotros en tu nombre profetizamos y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces Jesús les dice, y entonces les declararé, nunca, qué palabras tan fuertes, nunca os conocí. Apartaos de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. Miren, aquí el Señor Jesús no negó que hubieran hecho muchas cosas, milagros, predicaban, hablaban de parte en el nombre del Señor, hablaban, pero Jesús no consideró sus obras porque ellos hacían según lo que ellos querían, según su voluntad, su carnalidad flotaba, salía a flote todo lo que ellos querían hacer, sin pedir a Dios una guía. Por eso es muy importante, inclusive cuando un predicador, antes de predicar o después, o antes de poder ir al púlpito a predicar, tiene un momento de preparación en donde se sienta y comienza a reflexionar durante la semana, Señor, ¿qué quieres que le hable a tu pueblo? Eso es lo que yo hago poco a poco. Siempre uno va agarrando más experiencia y le pregunta, Señor, ¿cómo quieres que dirija a tu pueblo? ¿Cómo quieres que hable a tu pueblo? Eso es muy importante, que un predicador no tiene que confiar en sí mismo. Yo mismo, por eso los versículos anteriores nos dije que nos corrijamos. Esto es lo que nos enseña siempre el Señor, que hagamos siempre según la voluntad de Dios. Por eso hoy en día vemos muchos predicadores, pastores, que se aprovechan de la gente y sobre todo de los que recién llegan y manipulan su fe. Algunas veces dicen, necesitas de algo, necesitas que ore por ti. Mira, tienes que darnos estas cosas, nos puedes ayudar en esto y recién voy a poder orar por ti. Y así también hay hermanos dentro de las iglesias que se aprovechan de la fe de otros hermanos que recién están comenzando. Le dicen, Dios perdonará tus pecados, Él hará todo esto si tú me ayudas en esto, en esto. Ah, tú eres profesional. Mira, hermano, tienes una profesión, ayúdame. Y Dios te va a recompensar de otra manera muy diferente. Ayúdame, por favor. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay gente dentro del cristianismo que manipula y juega con la fe de los hermanos. Por eso Jesús claramente
en el capítulo 13 del mismo libro de Mateo, nos habla de una parábola del trigo y la cizaña. Y ustedes la conocen seguro, donde hoy no voy a profundizar en esta parábola, pero habla de estas dos plantas que crecen juntas y son muy parecidas, pero una da un fruto bueno y la otra da un fruto malo. Y muchas veces nosotros queremos sacar dentro de la iglesia y esto, a veces nosotros identificamos esto. Pero miren lo que el versículo 28 del capítulo 13 nos dice. Él les dijo, un enemigo ha hecho esto, que ha puesto la cizaña dentro del trigo. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? El Señor Jesús él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta el tiempo de la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Aquí vemos cómo Jesús nos advierte de que dentro del cristianismo a veces hay personas que están dentro del pueblo de Dios, pero no son parte del pueblo de Dios. No sé, por ejemplo, a veces hay mucha gente dentro de las iglesias que a veces dicen, no, yo no quiero tomar responsabilidades, no quiero hacer esto porque todavía no me siento preparado. Hay que tener mucho cuidado con eso. El tener responsabilidades en una iglesia es fundamental para que así te ayude a crecer tanto espiritualmente como en tu vida diaria. Cuando entre trigo y la cizaña, Jesús en la parábola demostró que ellos crecen eh, al mismo tiempo, nos demuestra cómo el Señor permite ciertas cosas que nos pasen a nosotros para nuestro crecimiento espiritual. Y recuerden, cuando tú creces espiritualmente, tanto en iglesia, eso se va a reflejar tanto en tu trabajo, tanto con tu familia, con tus vecinos y en toda parte. Vas a adquirir, por ejemplo, más paciencia, vas a ser más misericordioso, dadivoso, cuando haya un problema, una dificultad, no vas a reaccionar como antes reaccionabas, cuando a veces de repente decías, ¿por qué, Señor, me está pasando esto? Sino al contrario, glorificas el nombre del Señor y le das gracias a Dios por las cosas difíciles que estás pasando y de donde tú dependes más del Señor. Eso es lo que Jesús está diciendo a veces que va a pasar en el pueblo de Dios. Los dos crecen al mismo tiempo y son muy parecidos. Pero mis hermanos, nosotros al ser parte del pueblo de Dios, al yo poder decirles esta enseñanza, nos advierte claramente la palabra que tenemos que tener cuidado. Como dije, el primer versículo nos ayuda a que nosotros seamos prudentes. La prudencia, ¿qué significa ser una persona prudente? Que piensa acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertos acontecimientos o actividades y adecua o modifica su conducta, para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Hoy en día, por ejemplo, se está hablando mucho sobre la vacuna del COVID. Mucha gente hasta predicadores están hablando de eso. Hace unos días me mandaron un video donde me dijeron, pastor, ¿me vacuno o no me vacuno? Porque me han mandado un video donde me están diciendo que no, que esto no va, es una marca y todo lo demás. Hay que ser muy prudentes con esas cosas, mis hermanos. Hay que analizar muy bien las cosas. Hoy en día hasta la internet, les aseguro, mis hermanos, que están manipulando a mucha gente a través de videos y muchas cosas que vemos. Hay que tener mucha prudencia con eso. Por eso Jesús nos advierte que va a venir estas cosas.
Y una persona insensata es una persona que es imprudente, que ni bien le muestran algo, ni bien le enseñan algo, ya comienza a hacer la cadena, ya comienza a ponerlo en todos lados, comienza a hablarlo a otro. Es una persona inmadura, que no actúa por sí misma, sino actúa porque otros le dijeron. Por eso el Señor Jesús nos recomienda eso, que dentro del pueblo de Dios hay personas prudentes y hay personas imprudentes. Hay que tener mucho cuidado. Cada domingo al oír nosotros la palabra del Señor, tanto a mí como a ustedes, el mismo versículo nos dice en el capítulo 7, cuando comenzamos a leer, dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. No dice y solo las escucha, dice escuchar y después hacer. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La roca es algo sólido, ustedes lo saben. Pero a cualquiera que escucha toda la palabra del Señor, todos los domingos, y no solo los domingos, durante la semana, al leer tú de repente tu Biblia y al poder meditar en ella, y cuando la misma palabra tú lo lees, te corrige en muchas cosas, pero solo te corrige en el sentido intelectual y no en el sentido de acciones. Hay algo malo ahí, hay algo que tú tienes que ir cambiando también. Dice, y cualquiera que oye estas palabras y no las hace, el versículo 26, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, que se desmoronó, que se desmorona. Por eso hoy en día, en medio de todas estas situaciones, si nosotros no estamos siendo prudentes, si no hemos edificado nuestra casa en la roca, a veces comenzamos a decir cosas que la palabra del Señor no dice. A veces hasta mucha gente en este tiempo, entre comillas cristianos, están dudando de su fe. Hoy en día, por ejemplo, se escucha mucho que a esta persona cristiana le dio el COVID porque ha pecado o está siendo alguien que ha escondido algo o que no es un verdadero hijo de Dios. No, mis hermanos, hay que tener mucha prudencia en eso. El que a alguien le dé el COVID no quiere decir que ha pecado o no. Simplemente el Señor lo quiso así. Estoy refiriéndome específicamente a nosotros como cristianos. Cuando alguien pasa por pruebas es por algo. Y también cuando el Señor ya se quiere llevar a esta persona, ya sea por COVID o cualquier enfermedad, el Señor lo quiso así. Y no crean que porque el Señor no conteste oraciones donde sea la voluntad del hombre que esta persona siga todavía. A veces quieren que la persona siga y de repente está aquí sufriendo y el Señor no quiere, ya quiere llevárselo. No quiere decir que el Señor no ha contestado tu oración. Por eso hay que tener mucha prudencia en ciertas cosas. La palabra del Señor es clara. A veces se nos olvida como cristianos que nosotros estamos en esta tierra como peregrinos, estamos pasajeramente. A veces nos enraizamos y queremos quedarnos aquí para siempre. A veces a mí me pasa eso. Pero de ahí vuelvo en sí y digo, no, el Señor sabe cuándo me va a tocar a mí irme o cuándo el Señor quiera llevar a mis padres, a mis hermanos. Por eso la palabra del Señor es muy clara en que seamos prudentes, los verdaderos hijos de Dios. Los que son parte del pueblo de Dios, seamos prudentes. Inclusive que seamos prudentes con las personas que están dentro del pueblo de Dios, pero no son parte todavía. Que nosotros les ayudemos a ellos a ser prudentes. Sé parte del pueblo de Dios, mi hermano. Sé parte en medio de todo lo que estamos pasando hoy en día. Pero sé parte verdaderamente. Estás dentro del pueblo de Dios. Pero espero que no seas solamente estando parte del pueblo de Dios y no estés muy bien compenetrado con todo
lo que amerita ser un verdadero cristiano en todo aspecto. Eso es lo que la palabra de Dios nos corrige en esta oportunidad, en este capítulo 7, que no todo el que le diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es muy clara la palabra del Señor en esta oportunidad, mis hermanos. Y espero que cada día sigamos creciendo y alimentándonos de la palabra de Dios. Una nueva semana, si Dios nos permite tenerla, démosle gracias a Dios y sigamos creciendo cada día como el Señor lo quiere a través de su palabra. Que Dios les bendiga. Amén.